Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 8. Y vamos a leer desde el versículo 21. Y dice así en Juan 8, a partir del versículo 21. Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El pasaje que vamos a abordar hoy se encuadra, como los que hemos visto en las semanas anteriores, en la fiesta de los tabernáculos. Voy a recordarles otra vez que la fiesta de los tabernáculos era la fiesta más importante del calendario judío. Flavio Josefo comenta en sus Antigüedades de los judíos cómo era la fiesta más importante, incluso más importante que la Pascua, incluso más importante que el día de la expiación o Yom Kippur, por la sencilla razón de que en esa fiesta coincidía la recogida de la cosecha, coincidía el hecho de encontrarse con bienes que se recibían directamente de Dios, y coincidía con el recuerdo de cómo durante 40 años Dios había mantenido al pueblo de Israel en el desierto. De hecho, la fiesta, que se conocía en hebreo como Sukkot, que en algunos casos se traduce como cabañas, tabernáculos, tiendas,
cualquiera de las traducciones son correctas, hacía referencia al hecho de cómo durante 40 años ese pueblo de Israel había estado viviendo en tiendas de campaña, en tabernáculos, en cabañas. Y es una práctica que todavía los judíos practicantes hoy en día practican a lo largo de esa fiesta. Y Jesús y Juan le dedica un buen pedazo del Evangelio, casi la quinta parte, la tercera parte del Evangelio está situada en esa fiesta de las cabañas, sigue hablando con esos judíos de Jerusalén y comunicándoles su mensaje. La semana pasada veíamos cómo el capítulo 8 comienza con ese episodio ciertamente impactante de la mujer sorprendida en adulterio que le llevan a Jesús para atraparlo en un renuncio, para atraparlo en una situación en la que tiene que decir sí, hay que ejecutar a esta mujer. Y entonces cuéntanos, Jesús, en qué te diferencias tanto de nosotros si la vamos a apedrear hasta morir, o va a decir que no hay que apedrearla y entonces evidentemente tú eres un falso maestro que te pronuncias en contra de la Torá, de la ley de Moisés. Y después de ese episodio suceden cosas que son tremendamente interesantes, cosas que efectivamente tienen que ver con aquello que se deriva de creer en Jesús. La porción que vamos a examinar hoy del capítulo 8 del Evangelio de Juan se podría titular 5 consecuencias de creer en Jesús. El hecho de que en un momento determinado, entre la incredulidad y la fe, se opte por la fe. Entre no creer y creer, se decida creer. Entre rechazar o aceptar a Jesús, se opte por aceptar a Jesús, tiene en este pasaje 5 consecuencias muy claras. La primera consecuencia es que solo aquellos que creen en Jesús pueden ir a donde va a ir Jesús. Versículo 21, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, porque a donde yo voy vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Primera cuestión. La vida de los seres humanos puede tener un sentido o puede carecer absolutamente de sentido. Puede ser una vida en la que nosotros sabemos que se va a ir desarrollando más o menos de una manera o de otra, pero sabemos que al final de la existencia nos vamos a encontrar con Jesús. Podemos decir con toda la tranquilidad del mundo que efectivamente nos reuniremos con Jesús cuando acabe esta existencia. O por el contrario, tenemos que reconocer que no sabemos qué va a haber después. Como me decía un sacerdote al que yo conocía en España, que estaba bastante harto de sus feligreses en un pueblo del sur de España, dice, lo terrible es que cuando hay un funeral y tengo que enterrar a alguien, no puedo hacer referencia al lugar al que puede ir, porque a lo mejor la familia se ofende, y además a gente que incluso va a misa los domingos, le tengo que escuchar decir en el funeral, algo tiene que haber después de la muerte, algo habrá. Y yo me pregunto, ¿pero qué tipo de gente es esta y en qué cree? Me decía el sacerdote muy deprimido, y lo puedo entender. Y efectivamente solo hay 2 alternativas. Aquellos que creen en Jesús, efectivamente es gente que irá con él. Y aquellos que no creen en Jesús, como dice muy acertadamente Jesús, morirán en sus pecados y a donde él va no podrán ir. Este es un anuncio que Jesús repite una y otra vez en este Evangelio de Juan, escrito por alguien que vivió a su lado durante prácticamente 4 años y que se complacía al escribir la primera epístola que lleva su nombre en decir que hablaba de aquello que había visto, había oído, había incluso tocado y palpado. Y las palabras de Jesús al respecto son claras. Si me acompañan ustedes en este mismo Evangelio de Juan, al capítulo 14, y versículo 1 en adelante, Jesús vuelve a decir de manera todavía más clara, más transparente, más evidente, lo mismo que dice aquí.
Dice así en Juan 14, del 1 en adelante: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Esta vida acaba de dos maneras. O has creído en Jesús y Jesús te recibirá en las moradas de su Padre, o no has creído en Jesús, has muerto en el pecado y no puedes ir donde Él ha ido. Y solo hay un camino, y Jesús es muy claro. Bueno, ¿y cuál es el camino, Señor? ¿A dónde te vas? ¿De qué estás hablando? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre nada más que a través de mí. No puedes ir a través de la intercesión de la Madre de Jesús. No puedes ir mediante una perfección de tu espíritu que te lleve a esferas superiores de conciencia. No puedes ir después de reencarnar miles de veces a lo largo de milenios. Solo hay un camino y es creer en Jesús. Y por supuesto, cuando se hace este anuncio, es obvio que la respuesta muchas veces es de incredulidad. Versículo 22, decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, puesto que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Comentario de Jesús: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y efectivamente, para aquel que es de abajo y no de arriba, para aquel que es solo de este mundo y no tiene su corazón también en el otro mundo, no hay posibilidad de ir a donde está Jesús. Y como dice aquí: donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y solo aquellos que creen en Jesús acabarán reuniéndose con Él. Segunda consecuencia: solo los que creen en Jesús no morirán en sus pecados. Versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Y entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Segundo, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Pregunta: ¿qué es eso del yo soy? ¿Qué significa eso de yo soy? Todavía, ¿qué significa más adelante en el versículo 28? Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, conoceréis que yo soy. ¿De qué estás hablando? Y para cualquiera que se detuviera un poco en pensar en la revelación de Dios a Moisés, resultaría sobrecogedor lo que estaba diciendo Jesús. Acompáñenme al libro del Éxodo, al segundo libro de la Biblia, capítulo 3, donde se dice claramente quién es yo soy y qué significa ese título de yo soy. Éxodo, capítulo 3, contiene la revelación de Dios a Moisés y cómo se le aparece en la zarza ardiente y le dice que tiene que bajar a Egipto para liberar al pueblo de Israel. Y está rebelde hoy el soporte del micrófono, por lo que veo. Y en un momento bueno, está todavía peor. Y en un momento determinado, Moisés le pregunta a Dios cómo tiene
que decir a los israelitas qué nombre tiene que dar a ese Dios que se ha aparecido y que piensa liberar a los israelitas. Y dice en Éxodo capítulo 3 y versículo 13. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. El Dios que actúa para liberar a su pueblo, el Dios que actúa para salvar a su pueblo, tiene un nombre en hebreo, Eyé, yo soy. O si quieren el yo soy el que soy, Eyé, Asher, Eyé. Bueno, ¿y cómo les digo que te llamas? El Shaddai, el Elión, Adonai, Esher, yo soy, me ha enviado. Y Jesús está hablando con estos judíos y les dice: ¿no queréis morir en vuestros pecados? Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Si no os dais cuenta de que en un momento determinado, cuando yo sea alzado en la cruz, en el futuro, yo soy, moriréis en vuestros pecados. Aquel que no se ha dado cuenta de que el Dios que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente y le dijo: diles, yo soy, me ha enviado, de pronto hizo su tienda en medio de nosotros, como dice el inicio del Evangelio de Juan, y habitó en medio de nosotros y estuvo en un tabernáculo como nosotros en la fiesta de los tabernáculos ahora. El que no crea esto morirá en sus pecados. Y dice Juan, versículo 30, que oyendo esto muchos creyeron en él. Pero si uno no cree en Jesús, el destino triste y lamentable que afronta es el de morir en sus pecados. Nada le va a sacar del pecado, nada le va a permitir lavar sus pecados, nada va a quitar de encima de sus hombros la responsabilidad terrible de sus pecados, nada va a borrar la culpa por sus pecados, ni siquiera enmendar mínimamente las consecuencias de sus pecados. ¿Queréis no morir en los pecados? Creed en Jesús. Y creed en Jesús no como un maestro de moral, no como un rabino especialmente elevado, no como una figura filosófica notable, no como un predicador de simples máximas éticas, sino como el Dios que baja a la tierra y baja con una finalidad de redención, de perdón y de reconciliación. Tercero, solo los que creen en Jesús pueden aspirar a la libertad. Y esto es algo bastante serio y supongo que si hubiera algún político entre nosotros se sentiría incómodo, pero la Biblia es muy clara. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Siguiente cuestión. La libertad es una de las palabras más hermosas en cualquier vocabulario. Yo creo que una de las cosas que a mí me llena de orgullo de mi antigua patria es que hay palabras en distintas lenguas que pasan a otras lenguas.
Y una de las palabras españolas que ha pasado a todas las lenguas, aunque desgraciadamente a veces con un sentido que no es tan bueno como el original, es la palabra liberal. Originalmente, el liberal en la lengua española es aquella persona que se manifiesta con enorme libertad y generosidad. Y en un momento determinado, liberal es aquel que efectivamente combatía fundamentalmente por la libertad. Es una bellísima palabra, aunque en estos momentos, cuando se habla de liberal, por ejemplo, en este país, generalmente no sea gente que combata por la libertad. Y, por supuesto, que hay una batalla por la libertad. Algunas personas hemos combatido la batalla por las libertades políticas y sociales y lo hemos tenido que pagar con peligros e incluso con el exilio. Hay personas que lo pagan con la cárcel y la muerte. Pero esa libertad es una libertad inferior, es una libertad de segunda clase. Claro que hay libertades importantes. El hecho de que nos podamos reunir con libertad aquí una mañana de domingo es muy bueno. El hecho de que uno se pueda expresar con libertad es magnífico. El hecho de que podamos disfrutar de libertad de expresión o de información también es extraordinario. Pero la verdadera libertad va mucho más allá de eso. Va mucho más allá de las libertades que aparecen en una Constitución, va mucho más allá de las libertades políticas, va mucho más allá de las libertades que prometen los que se presentan a unas elecciones. Y Jesús, en este sentido, es muy claro. Viendo a aquellos que empezaban a creer en él, les dice: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No hay libertad sin verdad. Y no hay posibilidad de conocer la verdad cuando se desconoce a Jesús. Y los que nos dedicamos a ciertas tareas profesionales lo sabemos. En un país puede haber formalmente una libertad de prensa o de expresión. Si no va unida a la verdad, eso es una burla. La gente cree que es libre para creer, pensar y expresar, y solamente es libre para repetir las mentiras que le están vendiendo desde arriba. Diariamente tengo que ver a gente que se enzarza en discusiones políticas, económicas y sociales absolutamente estériles y sin valor, porque unos y otros se limitan a repetir mentiras. Y son las mentiras que les han dicho y que creen de buena fe en un lado y en otro, muchas veces con la mejor buena fe e incluso con espíritu de sacrificio. Pero solo repiten mentiras que les han vendido y que han comprado, y pensando que son libres, son esclavos. Y no hay posibilidad de alcanzar una verdad profunda que deje a Jesús fuera, porque Jesús muestra la verdadera naturaleza del ser humano. Y es algo que no solamente resulta obvio cuando uno conoce la Biblia, es algo que resulta obvio cuando conoce verdaderamente lo que es la política, lo que son los medios de comunicación o lo que es la misma academia. Y lo que dice aquí Jesús puede resultar desagradable para muchos, pero es verdad. ¿Queréis ser libres? Solo la verdad hace libres a los seres humanos. Lo otro puede llevarles a un espejismo de libertad, a una ilusión de libertad, a una sensación de libertad, cuando lo cierto es que son esclavos. ¿Y qué es lo que hace libres a los seres humanos? Porque es la verdad. Mi palabra, dice Jesús. Y en este sentido es tremenda la reacción de los judíos. Versículo 33. ¿Qué estás diciendo, Jesús? Nosotros descendemos de Abraham, no hemos sido nunca esclavos. Somos ciudadanos americanos, Jesús. ¿Qué estás diciendo de la libertad? Esta gente tenía muy mala memoria histórica. No recordaba que, por ejemplo, los descendientes de Abraham habían sido más de 400 años esclavos en Egipto. No recordaba que los descendientes de Abraham habían sido más de 70 años esclavos en Babilonia, prácticamente medio milenio. Y entre medias, sumisión a esta potencia o a esta potencia, pero de una manera orgullosamente nacionalista,
profundamente sionista, estúpidamente orgullosa, decían: Jesús, ¿qué es eso de mi enseñanza, la libertad, la verdad? Nosotros descendemos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Cómo te atreves, Jesús? Tú no sabes con quién estás hablando. ¿No eres acaso hijo de este pueblo también? ¿No sabes que venimos de Abraham? Y que las cosas que Dios le prometió a Abraham. Y Jesús en ese momento dice: perdonadme, me he equivocado, no se puede decir nada en contra de la descendencia de Abraham porque de ahí viene una maldición, se me ha pasado y tengo un mal día, disculpadme. Por supuesto que no. Lo que dice Jesús en el versículo 34 es tremendo. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hombre, mujer, ¿quieres ser verdaderamente libre? Está muy bien que defiendas las libertades públicas. Es magnífico que quieras que en este país, en vez de pisotearse la Constitución como se pisotea todos los días, se respete y se respete el Bill of Rights y se respeten los derechos contenidos en la Constitución y se respeten tantas cosas. Pero mientras una persona practica el pecado, es un esclavo del pecado. Por mucho que la Constitución de su país consagre las libertades más profundas y bellas que pueda pensar un jurista o un político. Y de la esclavitud del pecado no te va a sacar ningún político, ni los demócratas ni los republicanos. En otros países, la izquierda, la derecha o como diablos se quieran denominar. El único que libera al ser humano de la esclavitud del pecado es Jesús. Y como dice muy claramente Jesús, si el Hijo os liberta, entonces seréis verdaderamente libres. Y mientras el Hijo no os haya libertado, porque habéis creído en Él y permanecéis en su enseñanza, seréis esclavos, por muy descendientes de Abraham o de los padres fundadores de este país que podáis ser cada uno de vosotros. Versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Sí, sois descendientes de Abraham, no lo voy a negar. Y más en esa época en que la mayoría de los judíos sí que descendía de Abraham. No eran descendientes de conversos al judaísmo, sino que mayoritariamente descendía de Abraham. Pero eso no cambia las cosas. Si el Hijo no os libera del pecado, sois esclavos. Y la verdadera esclavitud de una sociedad, de una cultura, de una nación, de cualquier individuo, es la esclavitud del pecado. Y si Cristo no te ha liberado de la esclavitud del pecado, bueno, la Constitución de tu país puede ser una maravilla, la de este país se acerca bastante, pero eso no te va a convertir en un hombre libre. Como mucho, te puede convertir en alguien que disfruta de ciertas libertades, que está muy bien, pero la verdadera libertad pasa por Cristo. Si me acompañan a la carta a los Gálatas, capítulo 5 y versículo 1, Pablo vuelve a repetir precisamente esta cuestión y es enormemente importante. Y dice así en Gálatas, capítulo 5 y versículo 1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es la libertad real? Aquella que viene de Cristo. Aquella mediante la cual Cristo nos hizo libres. ¿Y qué libertad debería preocuparnos y en la cual deberíamos estar firmes? En la libertad espiritual que solo proporciona Cristo y en aquella que jamás deberíamos abandonar
para regresar al yugo de la esclavitud. Cuarta circunstancia, y supongo que esto le puede escandalizar a alguno, pero Jesús es muy claro. Solo son verdaderos descendientes de Abraham los que creen en Jesús. Y esto es algo verdaderamente evidente. Versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. A ver, Jesús, que te estás contradiciendo. Unos versículos más arriba, en el versículo 37, les has reconocido que son descendientes de Abraham y ahora les dices que no son hijos de Abraham. ¿Cómo puede ser esto? O desciendes de Abraham o no desciendes. No, pero es bastante importante la diferencia que hace Jesús. Que carnalmente, nacionalmente, racialmente incluso sois descendientes de Abraham, yo lo sé. Pero eso no os convierte en la descendencia que va a heredar las promesas. A ver. ¿Estás diciendo que los judíos que no creen en Jesús no van a heredar las promesas? Sí, exactamente. Eso es lo que estoy diciendo, porque es lo que enseña la Escritura. Si me acompañan ustedes de nuevo a la carta a los Gálatas, capítulo 3, Gálatas, capítulo 3, y por supuesto es muy interesante leer toda la carta, pero en Gálatas, capítulo 3, Pablo dice algo que parece que hay gente que lo han arrancado de su Biblia o que nunca lo aprendió y que es esencial para saber quién es el pueblo de Dios, que no son los judíos, sino aquellos que creen en Jesús. Esa es la descendencia de Abraham. En Gálatas 3, desde el versículo 19, dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Gálatas 3, 19. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿El linaje de Abraham es porque uno desciende de Abraham? No. El linaje de Abraham es si sois de Cristo y habéis creído en Cristo. ¿Sois herederos según la promesa porque venís por línea recta de Abraham, Isaac y Jacob? No. Sois herederos si habéis creído en Jesús. Y como dice Pablo, esa descendencia de Abraham, que son los que creen en Jesús, esos herederos, según la promesa, que son los que creen en Jesús, viven en una realidad en que no tiene importancia si eres un hombre o una mujer, si eres un esclavo o eres un libre, si eres un judío o eres un gentil. Lo que importa es si crees en Jesús. Y si no crees en Jesús,
aunque por tus venas se diera la rarísima circunstancia de que circule la misma sangre que circulaba por las venas de Abraham, no eres para Dios un descendiente de Abraham, ni eres heredero de las promesas, porque las promesas y la descendencia de Abraham están reservadas a los que creen en Jesús. No, eso no puede ser. No es lo que me enseñan los telepredicadores. No es lo que tengo que ver en la televisión todos los días. Todos los judíos son descendencia de Abraham. ¿Está seguro? Fíjense lo que dice Jesús a continuación, versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Las palabras de Jesús son realmente terminantes. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Respuesta de los judíos que le escuchan muy ofendidos. Cuidado, Jesús, si vamos a hablar de padres, que nosotros no hemos nacido de fornicación, tenemos un padre que es Dios. ¿Tú puedes decir lo mismo, Jesús? ¿Tu mamá no se quedó embarazada antes de casarse con tu padre legal? ¿José era verdaderamente tu papá? ¿Qué pasó con tu mamá María? Tú has nacido de fornicación, Jesús. Tú eres un manser, un bastardo. Nosotros somos hijos de Dios. Es la acusación que aparece en el Talmud judío. Cuando hablan de Jesús, la afirmación es que Jesús es un bastardo, aparte de un hechicero, aparte de un falso maestro, aparte de alguien que merecía morir en la cruz por extraviar a Israel, aparte de un falso profeta que ahora, según el Talmud, está en el infierno sufriendo eternamente en medio de excrementos en ebullición. Es lo que dice el libro sagrado de los judíos, no yo, por supuesto. Ojo con lo que dices, Jesús, que nosotros tenemos un padre, pero tu padre no está nada claro quién es. Nosotros no somos hijos de fornicación. Y en algún pasaje del Talmud hasta se permite decir que la madre de Jesús no solo era una adúltera, sino que su padre era un legionario romano. Ojo por donde vas, Jesús, que estás pisando un terreno muy resbaladizo. Y por supuesto Jesús no se amilana, ni se asusta, ni se amedrenta y dice, si vuestro padre fuese Dios, de verdad me amaríais. Porque es Dios del que yo he salido. Y yo no he venido por mí mismo, a mí me ha enviado el Padre. ¿Y por qué no entendéis lo que os estoy diciendo? Que es muy claro, que es muy evidente, que es muy transparente. No lo entendéis porque no podéis escuchar mi palabra. Versículo 43. ¿Por qué? Versículo 44. Porque vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Y qué caracteriza al diablo? Dos cosas. El diablo se caracteriza por ser un asesino desde el principio, por querer destruir y matar. Y en segundo lugar, por hablar la mentira, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Quieren ustedes comprobar cuando algo es diabólico? Va siempre unido a la destrucción de la vida y a la mentira. Y si utilizando la mentira y la destrucción de la vida, encima les dicen que detrás de eso está Dios, les están mintiendo de la manera más blasfema. Históricamente, por desgracia, los hombres han sembrado la mentira y el crimen, el homicidio, de manera masiva.
y han pretendido que lo hacían en nombre de Dios. Y encima en ocasiones lo han llamado las cruzadas, o la Inquisición, o la recuperación de la Sagrada Tierra de Israel, como quieran. Pero cuando hay homicidio y hay mentira, no está Dios. Cuando hay derramamiento de sangre inocente y falsedad, no está Dios. Está el diablo. ¿Y por qué? Porque el diablo es homicida y padre de la mentira. Y cuando Jesús en ese momento se encuentra con esta gente, no empieza a decir, bueno, no os preocupéis, porque descendiendo de Abraham, pues ya se sabe que en última instancia, bueno, pues, alguna cosa resultará para que os vaya bien, etc. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Cualquiera que no recibe a Jesús tiene un padre espiritual, lo sepa o no, y es el diablo. Y cada vez que en una acción humana lo que encontramos es la destrucción de la vida y el uso de la mentira, ese es un poder diabólico, aunque pretenda que está representando a Dios. Y no hay nada más que ver, lo veremos en su momento, lo que fue el proceso y la condena de Jesús para darse cuenta de que no hay exageración. El diablo siempre utiliza la mentira, la falsedad, el homicidio y la destrucción de la vida humana. Y vosotros, lamentablemente, tenéis un padre, sí, pero no es Dios, es el diablo. Y por eso, aunque os digo la verdad, no me creéis. Quinto, vamos a leer un pasaje en este sentido, porque Jesús aquí no está diciendo nada que no repitieran los apóstoles. Si me acompañan ustedes a Hechos, capítulo 3, Pedro, que ha escuchado a Jesús durante casi 4 años, va a repetir este mensaje dirigiéndose precisamente a judíos. Hechos, capítulo 3 y versículo 18, Pedro está predicando a judíos en Jerusalén, no a gentiles en Europa o en Asia. Dice lo siguiente, versículo 18, después de hablar de cómo han rechazado a Jesús y fue crucificado y Dios lo resucitó, dice en Hechos 3 del 18 en adelante. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Y uno parece que está oyendo los pensamientos de los judíos que están escuchando a Pedro y le dicen, Pedro, no digas tonterías, nosotros no necesitamos ni convertirnos ni arrepentirnos. ¿Acaso no sabes, porque está recogido en libros de nuestros sabios como el Pirkei Avot, que cuando un judío muere y llega al otro lado, Abraham le está esperando para cogerle de la mano y llevarle al paraíso y que no pueda ir a la ajena? ¿Acaso no sabes eso, Pedro? Nosotros no somos paganos, no somos gentiles, descendemos de Abraham. ¿Qué es eso de convertíos y arrepentíos? Somos parte de Israel. Fíjense lo que dice Pedro a continuación, versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿No recordáis lo que aparece en el libro de Deuteronomio? Lo que dejó escrito Moisés. En un momento en el futuro, igual que yo he aparecido, aparecerá el profeta, el Mesías. ¿Y qué sucederá entonces? Los que crean en él seguirán siendo parte de Israel. Y los que no creamos en él, seréis arrancados del pueblo de Israel. Por vuestras venas puede correr
la sangre más abrahámica que uno se pueda imaginar. Pero si no habéis creído en Jesús, ya no formáis parte de Israel para Dios. Porque la descendencia de Abraham y los herederos según la promesa no son los judíos frente a los gentiles. Son judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres que han creído en Jesús. Y aquellos que no han creído en Jesús no son descendientes de Abraham. En términos espirituales, son hijos del diablo. Y lamentablemente es muy posible que dejéis de manifiesto las peores características del diablo: la muerte y la mentira. Quinto, solo los que son de Dios al final son los que creen en Jesús. Versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Respuesta, versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hay gente a la que comunicamos el Evangelio en algún momento. Por supuesto, hay gente que no escucha en un momento determinado, pero hay un momento de su vida en que el Espíritu Santo toca su corazón y la persona con un corazón como una piedra de duro, de pronto se quebranta y acepta a Jesús. Y hay gente que nunca lo oye. ¿Y por qué? Y Jesús lo dice: vosotros no las oís porque no sois de Dios. Y al final, quien escucha el Evangelio es aquel en el que el Espíritu Santo ha ido trabajando el corazón para que en un momento determinado lo acepte y sea de Dios. Y cuando nosotros recapacitamos, pensamos, reflexionamos en lo que ha sido nuestra vida antes de conocer a Jesús, antes de convertirnos, antes de entregarnos a Él, de pronto nos vamos dando cuenta de que en nuestra vida hay multitud de conexiones, de cruces, de caminos adelante y atrás, de golpes, de desgracias, de momentos de oscuridad absoluta, hasta que de pronto la situación llega donde Dios quiere que llegue y recibimos ese mensaje. A veces somos tan ingenuos y tan ignorantes que pensamos que es mérito nuestro. Yo andaba buscando y encontré. Como el que busca un restaurante un sábado por la tarde y al final se lo encuentra. No. Como vimos hace semanas, nadie puede venir a mí si el Padre no lo arrastra. Y la palabra que utiliza Jesús es la palabra para arrastrar la red llena de pescado. Es el Espíritu Santo el que nos acaba arrastrando, aunque nosotros pensemos que hemos sido nosotros los que lo hemos descubierto. Y cuando no se produce esa acción, no se escucha las palabras de Dios. Y Jesús puede decir: vosotros no las oís. Y no las oís porque no sois de Dios. Momento, somos descendientes de Abraham. No sois de Dios. Y por eso no las oís. Al final, y esto es enormemente importante, el elemento central de un ser humano y de la historia no es un pueblo, no es una raza, no es una descendencia. Ni el reloj de la historia ni el reloj de Dios es un pueblo, una descendencia, una raza. El centro, el eje de la historia es nuestro Señor Jesucristo. Y como dice la Biblia una y otra vez, todo fue creado por Él y para Él. Y todo subsiste en Él. Y antes de que nada existiera, existía Él. Y nuestras vidas adquieren redención, salvación, limpieza, sentido, propósito, meta a través de Jesús y de nadie más. Y si alguien piensa que hay alternativas, pues está tremendamente equivocado, como decía Jesús en esa fiesta de los tabernáculos. Si me acompañan ustedes a Hechos, capítulo 4, en Hechos, capítulo 4, aparece precisamente un episodio en el que Pedro deja de manifiesto esa centralidad
y excepcionalidad de Jesús. No hay otra cosa fuera de Jesús, como el propio Jesús dice aquí en esta porción del capítulo 8 de Juan. Y dice así en Hechos 4. Vamos a leer desde el versículo 5 y dice así. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Por qué habéis curado a un hombre? Y encima decís que se ha curado en el nombre de Jesús, al que nos tuvimos que quitar de en medio hace unas semanas. Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, nos estáis preguntando por qué este pobre desgraciado de años ahora ha sido curado. En vez de dar gracias a Dios porque es un hombre sano que puede dar saltos, en vez de pedir miserable la puerta del templo, nos preguntáis cómo puede ser esto posible, con qué legitimidad lo hemos hecho, qué justificación tenemos para que este hombre se haya curado. Bueno, pues os lo voy a decir, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, porque Pilato no pasó de ser vuestra marioneta, y los soldados romanos no eran nada más que marionetas en vuestras manos, aquel al que vosotros, los sacerdotes y el pueblo de Israel, crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Las palabras de Pedro son las palabras que a mí me gustaría escuchar en la boca de muchos predicadores y que lamentablemente no escucho. Vosotros habéis rechazado al Mesías e Hijo de Dios. Vosotros lo ejecutasteis. ¿Pero qué ha sucedido? Dios lo levantó de entre los muertos. No solo eso, rechazando a Jesús cumplíais la profecía. Cumplíais el Salmo 118, donde se habla de cómo Israel rechazaría al Mesías, y eso no impediría que el Mesías se convirtiera en la piedra sobre la que se levantaría la congregación de Dios. Sí, porque la piedra no soy yo, Pedro. La piedra solo puede ser el Mesías, tal y como está profetizado en el Antiguo Testamento, por mucho que le duela al Papa. Y esa piedra es sobre la que Dios construye su edificio. Y esa piedra es la que estaba profetizada que rechazaríais, pero se convertiría en la piedra de ángulo. Pero esa piedra es algo todavía mucho más importante. Es el único nombre dado a los seres humanos bajo el cielo por el que podemos ser salvos. Y si uno no se aferra a la piedra que es Cristo, no puede ir a donde está Jesús, y morirá en sus pecados, y jamás recibirá la verdadera libertad, que es la libertad espiritual. Y por supuesto quedará excluido de la descendencia de Abraham y de las promesas de Abraham. Y por supuesto quedará claro que nunca ha sido de Dios. Porque como dice Jesús, solo los que son de Dios finalmente son los que escuchan mis palabras. Es algo tremenda la sección que acabamos de ver. En términos espirituales las cosas son blancas y negras. Puede que la aplicación de determinados principios bíblicos a la vida de esta persona o de aquella
a veces exija hilar muy fino, tener mucho cuidado, matizar mucho, ver cada caso. Pero las grandes cuestiones teológicas son blancas y negras. ¿Crees en Jesús? Tendrás vida eterna. Tu vida tendrá sentido. Serás libre del pecado. Y cuando acabe esta existencia, salvo que Él vuelva antes, irás con Él. ¿No crees en Jesús? Eres simplemente un esclavo del pecado y del diablo. Tu vida carecerá de sentido, aunque te parezca que pintando o tocando el piano tiene todo el sentido del mundo, por ejemplo. Y cuando acabe esta vida, de lo que puedes estar seguro es de que no pasarás la eternidad al lado de Jesús. Eso es así de evidente. Y eso no lo cambia ni tu posición social, ni tu sexo, ni tu raza, ni tu ascendencia que puedas tener más o menos relacionada con Abraham. Porque Dios ha establecido un nuevo pacto con la humanidad y ese nuevo pacto se basa en la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y hoy, que como todos los primeros domingos de mes, celebramos la Cena del Señor, para recordar ese nuevo pacto, para recordar que efectivamente Jesús murió por los pecados de muchos y para recordar que al mismo tiempo volverá un día y siempre estaremos con Él. Vamos a dar gracias por el pan y por la copa, y van ustedes pasando y toman el pan y la copa, y luego daremos gracias para que lo tomen. Vamos a dar gracias. Padre nuestro, te damos muchas gracias por el día de hoy, porque hoy, como tantos otros domingos, Señor, podemos participar de la cena, podemos recordar que Jesús murió por nosotros, recordamos cómo la muerte de Jesús en la cruz es la sangre con la que comienza un nuevo pacto con Israel y con toda la humanidad, un pacto que permite la salvación a través de la fe en la cruz de Jesús. Te damos gracias porque además cada vez que participamos de este pan y de esta copa, lo que hacemos es recordar la muerte de Jesús, es conmemorar ese pacto y anunciar que un día volverá para consumar la historia y para que siempre estemos con Él. Y por eso, Señor, te damos gracias de todo corazón en el nombre de Jesús. Amén. Destápenlo. Pueden ir pasando al frente a tomar del pan y de la copa. Las personas que estén bautizadas pueden participar de la Cena del Señor. Toman el pan, la copa, regresan a su asiento. Aquellas personas que nos visiten y que efectivamente se hayan bautizado en testimonio de su conversión pueden participar con nosotros de la Cena del Señor. Pueden formar dos filas.
Vamos a dar gracias por estos símbolos del nuevo pacto y a continuación pueden ustedes participar de ellos. Padre, te damos muchas gracias por este pan y este vino, símbolos del nuevo pacto que se basa en la sangre de Jesús, en la muerte, en expiación por muchos. Te damos gracias por ello. Queremos recordar hoy la obra de Jesús en nuestras vidas y cómo en un momento determinado nos salvó. Y también, Señor, queremos anunciar esa muerte y esa resurrección de Jesús hasta que Él vuelva. Y todo ello, Padre, te lo decimos con nuestra más sentida acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden participar del pan y del vino. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias por este inicio del primer día de la semana, del domingo. Te damos muchas gracias, Señor, por el día tan bonito que nos has dado, por el inmenso privilegio y la inmensa causa de gozo y de alegría que es para nosotros venir aquí a reunirnos en tu nombre, porque nos permites dirigirnos a ti en oración, porque nos permites cantarte en alabanza, porque también, Señor, nos das el enorme gozo y el inmenso privilegio de poder estudiar tu palabra. Y también porque este primer día de la semana, este domingo, hemos vuelto a recordar la cena del Señor, tanto el nuevo pacto basado en la sangre de Jesús, como el hecho de que volverá un día con nosotros y con nosotros en ese reino glorioso tomará del fruto de la vid. Te damos gracias por todo ello y te pedimos que cuides de nosotros a lo largo de esta semana, que nos ayudes para buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia y que en todo momento, Señor, podamos sentir tu protección, tu apoyo, tu mano generosa. Te damos gracias por todo ello en el nombre de Jesús. Amén.